Bienvenidos. Esta noche los llevaré a un tiempo muy, muy lejano. En este viaje nos adentraremos juntos en la Edad de Piedra, una época que los científicos consideran la más primitiva, pero también la más persistente en la historia de la humanidad. Si ahora mismo estás arropado bajo una manta cálida, sentirás aún más el valor de ese confort mientras escuchas este relato, porque en el mundo del que vamos a hablar, incluso un simple refugio era un lujo inalcanzable. Pero antes, un pequeño recordatorio. Si disfrutas de estas narraciones tranquilas y profundas sobre la historia, no olvides suscribirte al canal. Y en los comentarios cuéntanos qué dificultad de la Edad de Piedra crees que habría sido la más dura para ti. Si además quieres apoyarnos, puedes usar el botón de unirse. Ahora cierra los ojos, porque vamos a comenzar. Viajaremos a un tiempo en el que no existían caminos, ni escritura, ni espectáculos, ni siquiera la agricultura. Hace decenas de miles de años, la tierra no se parecía a la de hoy. Los bosques eran más extensos, el cielo más oscuro, las noches más silenciosas y el aire más áspero. Los seres humanos luchaban por sobrevivir en medio de la naturaleza, sin casas, sin comodidades. ¿Puedes imaginar pasar un invierno entero sin un hogar? Para alguien de la Edad de Piedra, eso no era un sueño, era la realidad. Las personas vivían en cuevas o construían refugios improvisados con ramas de árboles. No había calor asegurado. Si llovía, te mojabas. Si el viento soplaba, podía arrastrarte. Y el frío se colaba hasta los huesos. ¿Y la comida? Hoy, cuando sentimos hambre, abrimos la nevera o pedimos algo con el teléfono. En la Edad de Piedra, el hambre caminaba de la mano con la muerte. Se salía a cazar al amanecer y a veces pasaban días sin encontrar alimento. Recolectar frutos también era arriesgado. Había que aprender de las madres y los ancianos que era comestible y que era veneno. Un error podía costar la vida. Las noches eran otra prueba. Alrededor del fuego, un grupo de humanos escuchaba los sonidos de la oscuridad. Aullidos de lobos, pasos lejanos, rugidos desconocidos. No había muros, ni alarmas, solo la sombra de la noche y los peligros ocultos en ella. La ropa, no existían agujas ni máquinas de coser. Con pieles de animales trataban de cubrirse, abriendo agujeros con piedras afiladas. Pero esas pieles se empapaban con la lluvia, y al enfriarse podían enfermarte, y no había medicinas. Un simple dolor de muelas podía convertirse en una tortura de días. Un pequeño corte podía debilitar a alguien hasta la muerte. Cada amanecer traía nuevas amenazas. El hambre, el clima, las fieras salvajes, los ataques de otros grupos y la naturaleza misma. Pero aún así sobrevivieron. Se mantuvieron en pie, tallaron la piedra, descubrieron el fuego, compartieron historias. Y por eso hoy estamos aquí. Porque quiero que esta noche no solo entiendas por qué aquella vida era tan dura, sino que también lo sientas. La historia no está solo en los libros, está en esas noches que atravesaron nuestros antepasados. Sin refugio, no había vida. El hielo del amanecer se pegaba a cada piedra. El cielo era gris. Los árboles, silenciosos. Solo unas pocas lagartijas, unas frutas marchitas. Nada que pudiera saciar el hambre ni alimentar a los niños. Al internarse en el bosque, el silencio se volvía más pesado. Ni siquiera los pájaros cantaban, porque ya habían aprendido a mantenerse lejos de la presencia humana. La caza era una cuestión de suerte. A veces se caminaba durante horas sin encontrar una sola huella. Otras veces, un ciervo aparecía, pero si el viento cambiaba de dirección, percibía el olor de los cazadores y huía. Entonces las lanzas quedaban inútiles. Ese día, el bosque estaba mudo, sin rastros. A medida que el sol ascendía, la esperanza se desvanecía. Las espaldas sudaban bajo el peso de la frustración. El hambre, en la Edad de Piedra, no era solo física, corroía también la mente. El peso de regresar con las manos vacías y no poder alimentar a los hijos se llevaba como una piedra clavada en los hombros. Al volver al campamento, los rostros decían todo sin palabras. Los hombres miraban al suelo, las mujeres comprendían en silencio y los niños callaban las preguntas que ardían en sus labios. Ese día no habría comida, quizás tampoco al siguiente. Y aquello no era simplemente el vacío de un estómago. Era la desesperanza endurecida en la mirada. Las mujeres escarbaban en la tierra buscando raíces comestibles, con la ilusión de hallar algo que llevar a la boca. Algunos niños se acercaban al río
intentando atrapar peces, aunque el agua helada exigía un coraje difícil de reunir. Muchas veces, nada se encontraba. Nada. El hambre era un enemigo silencioso, pero constante. No gritaba, pero desgastaba. La gente hablaba menos. Los pasos se volvían pesados. Las miradas perdían brillo. Dormir profundamente era imposible. Con el estómago vacío, los sueños eran ligeros y frágiles. Al caer la noche, el hambre se reflejaba en los huesos. Algunos soñaban con carne caliente, con peces frescos, con frutas dulces, pero al despertar, solo hallaban platos de piedra vacíos y un fuego apagado. El hambre volvía a imponerse. En las raras ocasiones en que lograban cazar un animal, el campamento entero celebraba. Pero esa carne no se devoraba de inmediato. Se repartía en trozos pequeños. Se intentaba secar al sol, aunque no hubiera sal, para prolongar su duración. Porque el miedo de volver a pasar hambre al día siguiente nunca desaparecía. El hambre renacía cada día, y cada día se libraba de nuevo la batalla contra ella. El éxito de un cazador no solo llenaba estómagos, significaba sobrevivir una noche más. Por eso, vivir en la Edad de Piedra era un trabajo interminable. Y aún así, muchas veces el hambre era quien vencía. El agua era otro desafío. Conseguirla requería largas caminatas. No importaba si estaba fría o tibia. Lo importante era encontrarla. De esas gotas dependía todo. Beber, cocinar, resistir. Si había un río cerca, se llenaban recipientes de piedra o bolsas hechas de piel de animal. Pero la mayoría de las veces no era tan sencillo. Los asentamientos se elegían según las rutas de caza y el agua no siempre estaba cerca. Había que caminar kilómetros varias veces al día. El agua se cargaba en odes de piel que, al mojarse, pesaban más y dejaban escapar parte de su contenido. Al final, apenas quedaban unas cuantas manos de líquido, suficientes para cocer una sopa o humedecer los labios de los niños. Y aún así, nadie podía saber si esa agua era pura. Tal vez un animal había bebido río arriba. Tal vez un charco pantanoso la había contaminado. No había opción, se bebía. Y a veces, tras beber, venían los dolores de estómago que duraban días, o algo peor. Lo que hoy llamamos microorganismos era entonces un misterio, aunque sus efectos eran palpables. Si después de beber el cuerpo ardía en fiebre, se decía que el agua estaba envenenada. No había remedios. Solo quedaba recostar al enfermo en la sombra y rezar. Buscar agua solía ser tarea de mujeres y niños. Caminaban con los odes en la espalda, soportando el peso, mientras el líquido goteaba poco a poco. Aún así, esas pocas gotas podían significar vida, el caldo de una sopa o el alivio en la boca reseca de un pequeño. Las estaciones secas eran las más crueles de todas. Cuando la tierra se agrietaba, hasta el sonido del agua parecía un recuerdo olvidado. Los hombres excavaban la caliza de los cauces secos de los ríos, con la esperanza de encontrar un poco de humedad escondida en sus entrañas. Algunos guardaban piedras en la boca, intentando producir saliva para resistir la sed, porque sin agua, el ser humano ni siquiera podía pensar. De noche, la falta de agua se hacía aún más insoportable. Aunque el fuego ardiera, no calmaba esa quemadura invisible que era la sed. Los labios resecos, las bocas agrietadas y los suspiros pesados dentro del pecho se transformaban en oraciones por una sola gota de agua. Y la mayoría de esas plegarias no encontraban respuesta hasta el día siguiente. A veces, la lluvia era un milagro. Bastaba con que las nubes se abrieran para que los hombres levantaran las manos y giraran el rostro hacia el cielo. La piel, los cuencos, las grietas de las piedras, todo se convertía en recipiente para conservar el regalo divino. Porque en la Edad de Piedra, el agua era una libertad que caía desde lo alto, pero que nunca avisaba cuándo volvería. Por eso, un día entero podía transcurrir en la búsqueda de agua, porque sin agua no había vida. El frío y la noche. Cuando caía la noche, el aire cambiaba de golpe. La tierra, que durante el día guardaba el calor del sol, se endurecía como hielo bajo la oscuridad. El viento silbaba entre las ramas, y al rozar las piedras creaba un murmullo profundo, un gemido que no era solo un sonido de la naturaleza, era un aviso. El frío estaba comenzando. El fuego aún no era un compañero fiel. Encenderlo exigía chocar piedra contra piedra, frotar hierbas secas con paciencia infinita o girar palos hasta que el humo anunciara una chispa. Pero si el viento soplaba fuerte, la llama moría. Si la lluvia había caído antes,
La humedad lo arruinaba todo. Entonces la noche se pasaba sin fuego. Eso significaba que los cuerpos se enfriaban, que los sueños se volvían fragmentados, que la piel temblaba hasta la rigidez. En las cuevas, aunque el viento no entrara, el frío de la piedra se alojaba en los huesos. Las pieles de animales eran pocas y a menudo se endurecían o dejaban pasar el agua. Una piel húmeda era más un enemigo que una protección. En las noches más heladas, lo único que quedaba era acercarse unos a otros, protegerse con el calor de los cuerpos, temblando juntos como si rezaran. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho, intentando calentarlos con su propio aliento. Pero si no había fuego, a veces eso no bastaba. Una noche demasiado fría podía significar que al amanecer faltara un niño más, o que no amaneciera nadie. Por eso el fuego no era simplemente calor. Era vida. Era la línea que separaba la esperanza de la desesperación. Encenderlo requería paciencia, habilidad y, a veces, suerte. Se juntaban astillas, se protegía una chispa como si fuera un recién nacido, se soplaba con cuidado hasta que la pequeña luz se transformaba en llama. Y aún así, muchas veces el viento o la humedad lo arrebataban. Entonces había que comenzar otra vez, una y otra vez, durante horas, hasta que por fin surgiera el milagro del fuego. Las manos se herían, la piel sangraba al golpear las piedras, pero rendirse no era opción, porque sin fuego no había luz en la noche, ni comida cocida, ni protección contra las fieras. El fuego era señal de poder, un grito en la oscuridad que decía, «Aquí hay vida». Un grupo con fuego era fuerte. Una cueva iluminada era un refugio visible en medio de la nada. Pero si la chispa no prendía, todo volvía a mezclarse con el silencio. Había noches en las que todo estaba listo, las brasas, la leña, las manos pacientes, pero la chispa no prendía. Entonces el silencio se volvía más profundo. Los hombres y mujeres se abrazaban unos a otros, conteniendo la respiración, esperando que con el amanecer pudieran intentarlo de nuevo. Porque luchar contra la hierba húmeda, agotados y hambrientos, era una prueba de paciencia casi imposible. El fuego era sagrado. Quien lograba encenderlo se ganaba el respeto de la tribu. No era solo una llama, era la fuerza para enfrentar la oscuridad. Su nombre se contaba en historias, su hazaña se cantaba, los niños dormían bajo su protección. Pero si el fuego no nacía, la noche era muda. Ni siquiera las plegarias se atrevían a romper el peso de frío, del miedo y de la oscuridad. Cuando el sol regresaba, sobrevivir a una noche sin fuego era considerado una pequeña victoria. Pero todos sabían que al caer la siguiente noche, habría que intentarlo otra vez. Y quizá esa vez tampoco funcionara. Porque con la oscuridad no terminaba la vida, solo cambiaba de forma. Los depredadores despertaban. A la luz de la luna, en las profundidades del bosque, los ojos de otras criaturas brillaban. Osos, lobos, chacales, serpientes. Ellos eran los dueños de la noche, y el hombre la presa más vulnerable. Por eso las tribus jamás dormían por completo. Siempre había un vigía. A veces era un anciano, cuya vista ya se había apagado, pero cuyos oídos aún podían detectar el crujir de una rama. A veces era un joven que recibía su primera guardia, con la inocencia todavía en los ojos. No importaba quién. Lo esencial era que alguien permaneciera despierto, porque quien dormía sin vigía podía no despertar jamás. El fuego era su mayor defensa. Un puñado de ramas ardientes no solo daba calor, también ofrecía seguridad. Sus chispas iluminaban los cuerpos y las sombras temblaban alrededor. Pero mantener viva la llama era la responsabilidad más grande del guardián, porque a medida que el fuego se debilitaba, las sombras crecían, y con ellas la cercanía del peligro. En mitad de la noche, el silencio era tan absoluto que hasta el más leve crujido podía anunciar la muerte, o tal vez solo una rama movida por el viento. Discernirlo no dependía de palabras, sino del instinto. Se cuenta que una noche el anciano Torgan estaba de guardia. Sus manos temblaban, pero sus ojos seguían atentos. Movía las brasas con un palo corto. El cielo estaba cubierto, la luna ausente, y la oscuridad parecía más espesa que nunca. Entonces escuchó un crujido. No lejos, no demasiado cerca. Quizá un zorro, quizá un lobo. Volvió a escuchar. Esta vez los pasos eran largos, pesados. No era un zorro. Al poco tiempo,
Vio dos ojos amarillos, brillando desde la penumbra. Un lobo. Grande, hambriento, y no estaba solo. El animal se acercó, olfateando. No se atrevía a entrar en el círculo de luz. Sabía que detrás de ese fuego había carne viva, pero también sabía que la llama quemaba. Thorgan no se movió. Siguió removiendo las brasas con calma. Su cuerpo sereno, sus ojos vigilantes. El lobo esperó un momento más y luego se retiró. Al amanecer, nadie preguntó, nadie necesitó hacerlo. Todos sintieron que aquella noche algo había pasado y que Thorgan había estado allí para enfrentarlo. No todas las amenazas eran animales. A veces otras tribus llegaban en la oscuridad, pero los lobos, las serpientes, los depredadores eran más imprevisibles. Por eso el vigía debía cuidar no solo el exterior, sino también el interior. Escuchar la respiración de los niños, atender la tos de los ancianos, velar por el sueño de los suyos. La noche se dividía en turnos. Cada uno tomaba su parte. Algunos eran más aptos. Los jóvenes veían en la guardia una cacería silenciosa. Las madres sacrificaban su sueño por los hijos. Pero todos entendían lo mismo. La noche era una guerra callada. Un combate sin gritos, contra la oscuridad, contra la naturaleza, contra el olvido. Algunos murmuraban oraciones, susurraban pactos con los dioses. Que pase esta noche, que nadie falte al amanecer. A veces funcionaba, a veces no. Y si al alba faltaba una voz, la ausencia se cubría de un silencio pesado como un luto. Pero la mayoría resistía. Luchaba contra el sueño, contra la tentación de cerrar los ojos. Porque sabían que mientras ellos velaran, su pueblo seguiría respirando. Ser vigía no era solo una tarea, era un acto de lealtad. Y cuando salía el sol, lo primero que hacía la tribu era mirar al guardián. ¿Sus ojos seguían abiertos? ¿El fuego aún ardía? Si la respuesta era sí, esa noche había sido ganada. En la edad de piedra, no dormir no era un lujo, era una necesidad. La noche no era descanso, sino resistencia, porque en la oscuridad no solo había sombras, también había amenazas invisibles, ojos que miraban desde la penumbra y batallas silenciosas que solo los despiertos podían librar. En la edad de piedra, enfermarse no era algo que pudiera resolverse con un diagnóstico, una receta o un médico. Estar enfermo significaba dar un paso atrás en el delicado equilibrio con la naturaleza, y a menudo ese paso se convertía en un precipicio, porque los seres humanos no tenían ni medicinas ni conocimientos. Solo quedaban la paciencia, las plegarias y la misericordia de la naturaleza. A veces ocurría de repente. Alguien amanecía con lágrimas en los ojos. Quizá fue el viento de la noche, o el agua helada del río, o tal vez una causa desconocida. Si los lamentos aumentaban, los ancianos eran llamados. Ellos señalaban ciertas hojas o flores, pero nada era seguro. Todo era tan incierto como el curso del agua, y a veces la diferencia entre la vida y la muerte requería un sacrificio. Cuando la fiebre subía, se creía que los dioses estaban enojados. El cuerpo ardía, la mente se nublaba, la boca se secaba o los músculos temblaban. Entonces, se recostaba al enfermo a la sombra, lo cubrían con pieles de animales y alguien se sentaba a su lado para escuchar su respiración, secar su sudor y sostenerle la cabeza durante la noche, porque un cuerpo caído rara vez volvía a levantarse. Las heridas eran aún más peligrosas. Una simple cortadura no se cerraba con puntos ni con desinfectantes, sino con un trozo de tela y una oración. Pero la infección era traicionera. Al principio parecía invisible, luego llegaba la hinchazón, la fiebre, el dolor y, con los días, el silencio. Los niños eran los que más morían. La dentición, la diarrea, la falta de aire, cualquier detalle podía convertirse en una pérdida irreparable. Las madres sostenían con desesperación a sus pequeños cuerpos temblorosos, rezando durante noches enteras, sabiendo que la impotencia se grababa en lo más profundo de sus ojos. Los ancianos, en cambio, aceptaban la enfermedad en silencio. Sabían que era parte del ciclo. Algunos incluso se preparaban para su propia muerte y daban consejos a los jóvenes. Si la fiebre aumenta demasiado, llévenme afuera. No quiero que otros caigan por mi culpa. Porque lo contagioso era lo más temido. Un cuerpo débil ponía en riesgo a todo el grupo. Las cuevas eran estrechas, no había forma de mantener distancia. Por eso, a veces se llevaba a los enfermos al fondo de la caverna, aislados en el frío.
La soledad era muchas veces el primer paso hacia la muerte. Pocos lograban regresar. En algunos grupos había mujeres sabias, como Sera, que conocían las plantas y mezclaban remedios. Pero incluso ella, en ocasiones, negaba con la cabeza: aquí no hay cura, porque el conocimiento era limitado y la naturaleza a veces permanecía en silencio. Las enfermedades surgían sin explicación. Los mosquitos tras las lluvias, el agua contaminada del río, las bacterias de un animal cazado. Todo parecía tener un origen, pero sus efectos eran invisibles. La gente lo entendía como la ira de los espíritus. Si los espíritus estaban furiosos, el cuerpo enfermaba. Por eso no solo se buscaba curación física, también espiritual. Se hacían rituales, se bailaba alrededor del fuego, los chamanes susurraban plegarias. Pero no todas eran escuchadas. Algunas noches, al amanecer, había un cuerpo menos. Y en la edad de piedra, la muerte era tan cotidiana como la vida. Nadie la negaba, pero su llegada siempre era silenciosa, inesperada. Al morir, el cuerpo era honrado. Se le cubría con piedras y la tribu guardaba silencio por días. Porque morir no era un castigo, sino quedarse atrás en la eterna carrera contra la naturaleza. Al amanecer, el recién nacido era envuelto en alguna piel dentro del refugio, y si la madre lograba despertar, alguien acariciaba su frente. La vida continuaba como si nada hubiera ocurrido, hasta el próximo nacimiento. En la edad de piedra, el frío no era solo una estación. Era como un muro invisible que se desplomaba sobre los cuerpos, se filtraba en los huesos y congelaba la respiración. Hoy basta con un abrigo o un jersey para enfrentarlo. Pero en aquel entonces el clima marcaba la frontera entre la vida y la muerte. La vestimenta no era un adorno, era un arma de supervivencia, y su resistencia dependía de lo que se pudiera arrancar a la naturaleza. No había telas, ni algodón ni lino, solo pieles de animales, cueros toscamente tratados, conchas en ocasiones. Cada animal cazado era aprovechado hasta el último resto. La carne se comía, los huesos se convertían en herramientas. Pero lo más valioso era la piel, la única protección contra los inviernos implacables. Sin embargo, no todas las pieles servían igual. Las delgadas se rompían pronto, las gruesas limitaban los movimientos. Por eso, la calidad de una prenda dependía tanto de la destreza del cazador como del conocimiento de quien la preparaba. La piel debía rasparse, retirar su pelo, a veces dejarlo, secarse al sol o endurecerse con humo. Algunos incluso la masticaban para ablandarla. Luego, con piedras o huesos, se perforaban agujeros por donde pasaban cordeles hechos de tendones animales. Eso era lo que llamamos coser, apenas un hilo y un agujero. Pero si el agujero se hacía mal, el viento se colaba y el frío ganaba terreno. El invierno era despiadado. Los refugios de piedra y tierra tenían grietas que dejaban pasar las corrientes, obligando a las personas a pasar los días enteros cubiertas con sus pieles. Por la noche, las mismas pieles servían de cama y manta. Aún así, nunca eran suficiente. El viento encontraba cualquier rendija, helaba las rodillas, el cuello, las manos. Lo peor era la humedad. Una piel mojada se volvía pesada, helada, insoportable. Ya no era ropa, era un castigo. Los niños eran los más vulnerables. Se los envolvía en pequeños trozos de piel. Pero casi siempre las manos quedaban descubiertas y los pies se congelaban. Las madres intentaban calentarlos con sus propias manos y abrazos, pero el alivio duraba poco. El frío nunca cedía, siempre regresaba. Las pieles olían, nunca se limpiaban del todo. Al mojarse, el olor se volvía más fuerte, más agrio. Pero nadie se quejaba. La supervivencia exigía aceptar cualquier incomodidad. El hedor, los insectos, la suciedad, todo formaba parte del precio de vivir. Por las noches, las pieles se repartían. A veces una sola cubría a 3 personas, y en la mañana alguno despertaba con frío mientras los demás habían resistido. La vida y la muerte podían depender de un simple abrigo bien trabajado. Tanto era su valor que las pieles servían como moneda de trueque. Un buen curtidor era tan respetado como un cazador exitoso. Con ellas se hacían capas, cinturones, botas. No eran lujos, eran escudos contra la muerte. Algunas generaciones adornaban sus pieles con piedras o huesos, creando patrones. No era por belleza, sino por identidad. Mostraban a qué tribu o región pertenecían.
Sin embargo, lo más buscado era siempre lo mismo: grosor y resistencia, porque un viento helado borraba cualquier adorno y recordaba lo esencial: sobrevivir. Y aún así, ni la mejor piel podía vencer del todo al frío. Al acostarse, muchos rezaban que esta noche no sea demasiado helada, porque al amanecer algunos no despertaban. Morir congelado era silencioso. A veces ni el compañero al lado lo notaba, hasta que el aliento se volvía más leve, hasta desaparecer. Así era la vida en la Edad de Piedra sin ropas verdaderas. Las pieles no eran un lujo, eran lo único. Pero el frío nunca se rendía. Se filtraba bajo la puerta, por las grietas de la roca, entre las costuras de la piel. Vivir con el frío no era derrotarlo, era pactar con él, porque nunca se le vencía. Solo podía retrasarse un poco. Cuando llegaba la tormenta, el cielo hablaba primero. Las nubes se agitaban, el viento cambiaba de rumbo, los pájaros callaban, los árboles susurraban un aviso. Después, la primera gota caía sobre una hoja o una piedra, y todos comprendían que la verdadera prueba estaba por comenzar. Los refugios no eran casas sólidas, apenas estructuras frágiles, ramas gruesas sobre piedras, cubiertas de pieles animales y grietas selladas con restos secos. No había puerta ni ventana. Aquellos refugios se levantaban solo para protegerse del frío, del viento y, a veces, de las miradas curiosas. Pero cuando llegaba la lluvia, los límites de la choza se volvían evidentes. La piel tensada goteaba, las plantas dejaban pasar el agua y entre las piedras el líquido se filtraba. Entonces, dentro y fuera se convertían en lo mismo. Si la lluvia era leve, se aguantaba. Las personas se envolvían en mantas y pieles, se recostaban unas contra otras, compartiendo calor y silencio. Pero cuando la lluvia era persistente, la paciencia no servía. El suelo se volvía barro, los lechos se empapaban y el fuego comenzaba a apagarse. La humedad no era solo incomodidad, era una amenaza mortal. Una vez mojadas, las pieles no se secaban, y si el fuego moría, también lo hacía la esperanza. La tormenta era aún peor. Con el viento, la lluvia traía destrucción. Las ramas crujían, los refugios se derrumbaban, las piedras se movían. Las pieles colgadas se agitaban violentamente y el agua se acumulaba hasta convertir todo en fango. En medio de un temporal así, quedarse dentro era insoportable, pero salir tampoco ofrecía salvación. No quedaba otra opción que resistir. Las familias se reunían, los niños eran protegidos en el centro del grupo, las mujeres y los ancianos eran cubiertos, y los más fuertes soportaban el exterior. La supervivencia dependía de la unión. A veces se buscaban árboles como refugio, aunque eran peligrosos. Un rayo podía caer o un tronco partirse en dos. Por eso, los mejores escondites eran las cuevas, los recovecos de las rocas, los huecos de piedra. Eran promesas temporales de seguridad. Pero incluso allí la humedad se filtraba poco a poco. Los pies se entumecían, los ojos se cerraban por el frío, y lo único que quedaba era esperar. En esos momentos, nadie hablaba demasiado. La tormenta ya gritaba con la voz de la naturaleza. El trueno retumbaba y una mujer, escondida tras una roca, cerraba los ojos y rezaba en silencio. Que termine. A veces la espera duraba horas, a veces toda una noche, y al amanecer no siempre despertaban todos. El miedo de los niños se transformaba en silencio, incluso las lágrimas parecían un desperdicio, porque todo era demasiado frágil. Cuando las chozas quedaban destruidas, había que reconstruirlas. Pero tras la lluvia, la tierra se volvía barro, los árboles pesaban de agua y las pieles mojadas no servían. El cansancio pesaba, pero siempre había quien cargaba piedras o ramas, porque sin refugio la noche era imposible. Y en la Edad de Piedra, la noche seguía siendo el mayor de los temores. Algunas tormentas obligaban a las tribus a emigrar. La tierra se hundía, los caminos quedaban bloqueados, el agua lo cubría todo. La naturaleza parecía decir: aquí ya no podéis vivir. Y el ser humano obedecía. La resignación era un aprendizaje, una virtud forzada. Los niños dormían a espaldas de sus madres mientras los hombres caminaban adelante, con pieles en los hombros y piedras afiladas en las manos. Aunque la tormenta hubiese pasado, sus cicatrices permanecían, porque en la Edad de Piedra una tormenta no era solo clima. Era una lección brutal sobre la fragilidad de la vida. Hoy, una prenda mojada puede secarse en pocas horas,
Pero entonces, un cuerpo empapado podía no volver a calentarse jamás. La tormenta era un límite que no podía ignorarse. Se enfrentaba con respeto y se despedía en silencio. Al amanecer, el sol volvía a brillar. Se encendían hogueras. Se secaban pieles. Se reparaban refugios. Y entre los miembros de la tribu surgía la misma pregunta. ¿Quién falta? ¿Quién sobrevivió? Una tormenta más había pasado. Pero cada una dejaba su marca. En las pieles, en las piedras, en los ojos. A veces había tiempo antes de la siguiente. A veces no. Y nadie confiaba en que la calma durara demasiado. Por eso, el hombre tallaba de nuevo la piedra. Porque en la edad de piedra, las herramientas eran tan necesarias como el aire. Un cuchillo, un raspador, una punta de lanza. No había talleres ni mercados. Cada objeto debía nacer de la paciencia y de las manos. La supervivencia dependía de encontrar la roca adecuada, dura y lisa como el sílex. Golpe tras golpe, ángulo tras ángulo, hasta que la piedra se quebraba en un filo útil. Luego había que sujetarla, con cortezas, con huesos, con fibras o con tiras de cuero. Si el nudo fallaba, el esfuerzo se perdía. Los primeros intentos casi siempre fracasaban. Las piedras se rompían, los bordes se mellaban, la simetría se perdía. Pero la necesidad empujaba a intentarlo una y otra vez. Sin herramientas no había carne, no había abrigo, no había refugio. Y aunque cada herramienta era frágil y temporal, el hombre insistía, porque en cada filo recién tallado, en cada raspador improvisado, se escondía una pequeña victoria contra la tormenta y contra la muerte. No tenían juguetes, pero tomar una piedra y golpearla contra otra era su juego más natural. Con el tiempo, aprendían a medir la fuerza, a equilibrar los golpes. Era un conocimiento que pasaba de generación en generación, silencioso, sin palabras. Hablaban con la piedra, entendían su lenguaje. Las formas de las herramientas de piedra variaban según la necesidad, no por capricho. Algunas eran puntiagudas, otras planas y anchas, dependiendo de si servían para cazar o para raspar. Todo se moldeaba según la utilidad. No había lujo ni decoración, solo función. Con el tiempo, algunas herramientas comenzaron a decorarse. Marcas en el mango, dibujos en los bordes. Quizás solo estética, tal vez para mostrar pertenencia, que otros supieran quién las había hecho y no las alteraran. Porque cada herramienta llevaba la huella del esfuerzo de su creador. Y lo más importante, romper una herramienta no era solo perder un objeto, era perder ritmo, perder la caza, pasar hambre. Por eso, cada mañana revisaban sus utensilios, apretaban los mangos y renovaban las cuerdas. Un fallo podía costar la vida. Trabajar la piedra requería fuerza, paciencia e instinto. Cada golpe debía medirse, cada fractura significaba empezar de nuevo. Para enfrentarse a la naturaleza, primero debías imitarla. La dureza del mundo exigía manos igualmente firmes. La naturaleza era también la mesa de su alimento. Plantas, raíces, hongos, frutos. Todo podía salvar un día o quitar una vida. El conocimiento era limitado y el error costaba caro. Las plantas venenosas eran traicioneras. Un color brillante, un aroma dulce. La necesidad podía hacer que alguien arriesgara su vida y muchas muertes venían de esa prisa. Algunos hongos eran desconocidos. Quizás alguien los había probado sin morir, pero no había certeza. El hombre de la edad de piedra era investigador, maestro de la supervivencia. Se encontraba un fruto, lo examinaba, olía, lo tocaba, lo giraba en la palma. Solo los suaves y sin olor peligroso se probaban. Los niños, sin conciencia del peligro, a veces mordían y aprendían demasiado tarde. El veneno trabajaba lento. Primero quemaba la garganta, luego atacaba el estómago y finalmente el cuerpo entero se debilitaba. El vómito, los espasmos, la fiebre comenzaban. La fuerza de los humanos muchas veces no era suficiente. Una hoja desconocida podía derribar todo un sistema, y los miembros de la tribu miraban con desconcierto. Sin herramientas, sin conocimiento suficiente, solo quedaba esperar. A veces el enfermo se retorcía, gritaba, empapado en sudor. A veces se extendía lejos, con la respiración dificultosa. Había chamanes, los más experimentados, quienes intentaban reconocer venenos y buscar antídotos. Pero no existía cura para todo. Entre las plantas había un lenguaje,
pero descifrarlo tomaba tiempo. No bastaba con su color o aroma. Importaba la temporada, el lugar de crecimiento, las relaciones con otras especies. Solo unos pocos dominaban este conocimiento. El saber se transmitía, pero siempre quedaba incompleto. Algunos hongos o raíces estaban rodeados de leyendas. No comas el hongo con puntos rojos, los espíritus de los antepasados se enojarán. Estas advertencias surgían de la experiencia. Alguien lo había probado y había muerto. Por eso, el miedo precedía al conocimiento. Los niños aprendían a identificar ciertas plantas simplemente por el tono de voz de los mayores. El calor, la sal, el agua insuficiente podían ser trampas. Un hongo podía calmar el hambre al principio, solo para causar dolor, fiebre y debilidad horas después. Por eso, muchas veces las personas se conformaban con lo que conocían. Los años enseñaban que repetir raíces, cortezas y semillas conocidas era más seguro. Los animales también eran peligrosos. Algunos portaban enfermedades, otros atacaban con un solo toque. Pero el hombre de la edad de piedra aprendía observando. Si un ciervo comía cierta planta y se debilitaba, esa planta era peligrosa. La observación llevaba tiempo, atención constante, y todos debían participar en esta vigilancia. El envenenamiento no afectaba solo a un individuo, sino a toda la comunidad. Si alguien sufría los efectos de una raíz equivocada, la confianza en la comida se rompía. Al día siguiente nadie tocaba esa planta. La supervivencia del grupo dependía de la transmisión del conocimiento. Si la persona envenenada moría, la información moría con ella. Algunas muertes se recordaban como registros. No comas estas semillas en esta estación o esta fruta solo es segura después de estar al sol. El conocimiento se transmitía a través de canciones, cuentos y rituales, porque lo que no podía explicarse con palabras se enseñaba con emociones. Historias sobre veneno se contaban a los niños para que no mordieran la fruta equivocada. La historia terminaba, pero el miedo permanecía. Gracias a ese miedo, los niños sobrevivían. Probar alimentos podía requerir gran valentía, especialmente en épocas de sequía, cuando la caza fallaba y la naturaleza ofrecía solo desconocidos frutos o raíces. Se debía asumir el riesgo. Una mujer podía probar primero un pequeño trozo, al día siguiente un poco más. Si sobrevivía, era un éxito. Si no, nadie en la tribu se acercaba de nuevo a esa planta. Comer en la edad de piedra era un juego de azar. Cada bocado debía medirse con conocimiento, pero la información nunca estaba garantizada. La observación de la naturaleza era vital. Color, olor, forma y textura eran pistas, aunque a veces conducían a errores. La supervivencia dependía tanto de la caza como de elegir la planta correcta, y esa elección no siempre era clara. Observación, intuición y, a veces, pura suerte. Los animales podían ser peligrosos, y las heridas eran una amenaza constante. Un corte pequeño, un raspón, un golpe en el pie podían desequilibrar toda tu vida. En aquellos tiempos, incluso una herida mínima podía ser mortal. Al amanecer, las rutinas comenzaban. Recolectar leña, mantener el fuego vivo, ablandar pieles de animales. Pero un corte en la mano por una piedra, un raspón en el brazo por una rama o una herida en la rodilla causada por un hueso eran peligros ocultos. Al principio parecían menores, un poco de dolor o sangrado, pero la herida crecía contigo. No había antibióticos ni antisépticos, solo hojas, plantas machacadas y piel de animal para cubrir la herida. A veces funcionaba, otras veces no, pero siempre se realizaba con cuidado y plegaria. Cuando no funcionaba, la infección avanzaba, el dolor aumentaba, y esa pequeña herida podía detenerte por completo. La persona ya no podía cazar, recoger leña o cargar. Todos debían ayudarla, y la herida se mantenía en secreto. Mostrar dolor era un lujo peligroso. Algunas heridas sanaban, otras se reabrían constantemente. La higiene no existía, ropa repetida, mismo lugar para dormir, mismas superficies de trabajo. Los microbios estaban en todas partes. Lo único seguro era que la herida no desaparecería, y cada herida era una puerta hacia la muerte. Muchos niños tenían rodillas y manos marcadas por cortes. Al correr y jugar, se raspaban y sangraban, aprendiendo a sobrevivir con dolor. Las madres soplaban primero sobre la fiebre de sus hijos, luego los envolvían con hojas limpias. Pero siempre se despertaban en la noche para vigilar la temperatura.
porque en una semana un pequeño síntoma podía convertirse en algo grave. Temblor leve, lengua seca, mirada distante. Entre los adultos, el peligro también era frecuente. Durante la caza o el tratamiento de heridas, los cuernos de animales, colmillos o partes afiladas podían rasgar la piel. Un cazador herido regresaba a la aldea como un héroe, pero la verdadera lucha comenzaba después. Vivir con una herida era cada día más difícil. No podías dormir, moverte ni comer. La fiebre subía, la visión se oscurecía y, en ocasiones, la mañana traía silencio. Algunas heridas atacaban desde dentro, caídas, fracturas, cortes en rodillas o muñecas. Solo quedaba esperar y rezar. Pero, ¿había tiempo para descansar? Debías construir refugios, proteger el fuego, encontrar comida. Descansar era un lujo. Si estabas herido o continuabas trabajando, te convertías en carga. Y a veces, el que era carga era aislado. Una regla cruel, pero necesaria. Los ancianos vivían con sus heridas. Sus pies tambaleaban, sus manos temblaban, sus espaldas se encorvaban. Sin embargo, sus experiencias mostraban otros caminos de supervivencia. Sabían cómo vendar, cómo aliviar un poco el dolor. Ese conocimiento podía salvar la vida de un joven. Las cicatrices marcaban la piel. Sobre el brazo, a lo largo de los pliegues, a un lado de la cara. Recuerdos de cacerías, accidentes o errores de la infancia. La gente vivía con esas marcas, porque eran el precio de la supervivencia. Por eso un pequeño corte podía significar no solo dolor, sino también muerte. Cada herramienta debía manejarse con cuidado, cada hacha con atención, porque un error podía arruinar tu día y un día perdido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El trueno era un misterio. No había libros ni pantallas ni palabras listas. La ignorancia abundaba y las respuestas estaban escondidas en el silencio. Los humanos buscaban razones. ¿Por qué llueve? ¿Por qué cae un rayo? ¿Por qué el cielo se oscurece de repente? El primer trueno sorprendía a todos. Los niños se estremecían, las mujeres levantaban la vista, los hombres aguzaban el oído. Ese sonido creaba una decisión interna. Algo extraordinario estaba ocurriendo. Así nacieron las primeras creencias. El trueno podía ser la voz de los espíritus o la ira de un dios. Algunos pensaban que un enorme animal golpeaba su vientre en el cielo, otros que eran los gritos de los muertos. Creer era una forma de calmar el miedo. Las manos se alzaban, las cabezas se inclinaban y las oraciones eran silenciosas, expresadas solo con miradas, respiraciones y gestos. Los chamanes se sentaban junto al fuego y usaban el humo como mensaje hacia el cielo. Si se elevaba correctamente, quizá los dioses se apaciguaban. Algunas tribus fabricaban tótems de piedra, porque la piedra era fija y duradera. La gente se reunía alrededor de algo estable para hallar paz interior, grabando símbolos para ofrecérselos a los ojos del cielo. Quizá algún día, el cielo respondería con un parpadeo silencioso. Los niños crecían así, aprendiendo a escuchar el trueno. Pero un hijo aprendía desde el primer estruendo. Aquel sonido no era suave ni tranquilo, sino un temblor constante que sacudía la tierra. Las madres envolvían a sus hijos y les decían: «El cielo habla. Escucha, pero no tengas miedo». Y, aunque las palabras tranquilizaban, el miedo persistía, porque nadie podía resistirse a algo que no comprendía. Con el tiempo, algunos notaban que la lluvia seguía al trueno. A veces traía abundancia, a veces desastre, desbordes de ríos, destrucción de refugios, fuego apagado, todo tras el estruendo. Por eso, después de un trueno, la gente esperaba, silenciosa y llena de oración. En algunas noches, los truenos eran tan fuertes que nadie podía dormir. Todos permanecían cerca del fuego, evitando mirarse directamente. El peso del silencio aumentaba la tensión, y resistir en silencio era la única forma de aliviar el miedo. Los chamanes aprendían a interpretar el trueno. Si venía de lejos, era un espíritu enojado. Si era continuo, los dioses estaban en guerra. Observaban que animales se acercaban a la tribu, considerando cada signo como una advertencia. Por ejemplo, si un zorro aparecía ese día, el peligro desaparecía. Pero una serpiente o un cuervo negro eran presagios de desastre. La creencia era una manera de controlar el miedo, nombrarlo, darle significado. Así, el trueno dejaba de ser solo un sonido y se convertía en un mensaje.
Su contenido era incierto, pero su existencia creaba orden. Después de cada trueno, se repetían los mismos rituales y las mismas oraciones, porque repetirse traía confianza. En los truenos más intensos, nadie en la tribu estaba solo. Todos compartían el mismo miedo. El miedo también era un vínculo. Cuando tronaba, incluso el más lejano se sentía cercano, porque todos experimentaban el mismo sonido en el mismo instante. El trueno desconocido era la voz de la naturaleza. La creencia era la respuesta humana hacia lo desconocido. Ese sonido aún persiste y el hombre moderno tiembla al escucharlo, aunque inconscientemente. Ser un niño en la edad de piedra no significaba infancia tal como la conocemos. No había columpios, ni juguetes, ni tiempo para jugar. Desde que abrías los ojos, aprendías las reglas de la vida. Aprender no era opcional, era una obligación. La supervivencia era responsabilidad de todos, incluso de los niños. Un niño de 5 años se despertaba al amanecer junto a su madre, sin tiempo para frotarse los ojos. El frío mordía, la humedad se recordaba en los pies descalzos. Tomaba una pequeña cesta y caminaba hacia el bosque con su madre. Debía aprender que frutos, raíces y hongos eran comestibles. Una elección equivocada podía significar peligro para toda la tribu. Los niños aprendían imitando a los adultos. Se agachaban como las mujeres, observaban cambios en las hierbas, lanzaban piedras como los hombres, estudiaban huellas. Nadie les daba lecciones formales, todo era observación. Cada movimiento tenía un propósito. Lanzar una piedra era el primer paso para arrojar una lanza, cavar con un palo, un ensayo para encontrar comida, pelear con un hermano, práctica para enfrentar a un rival durante la caza. La diversión no era el objetivo era aprender la supervivencia. La naturaleza era el enemigo más grande, pero a veces el enemigo más peligroso era otro ser humano. Al ver humo a lo lejos, primero se preguntaban, ¿fuego o una tribu enemiga? El humo no proporcionaba calor, era una advertencia. Los detalles entre tribus eran inciertos, no había mapas ni señales. Cada tribu conocía sus propios límites, la orilla de un río, una cueva, una llanura. Las emociones humanas se transportaban constantemente. Así, los conflictos eran inevitables al cruzar los límites, por agua, por árboles frutales, por zonas de caza. La paz era rara porque la abundancia no existía. Sobrevivir significaba estar alerta y enfrentar ataques, incluso por la noche. Por eso, mientras dormían, siempre escuchaban. Si el fuego se apagaba, despertaban. Si una hoja se movía, sus manos buscaban piedras. Los ataques eran silenciosos, a menudo al amanecer, durante las horas de sueño profundo. Caminaban entre las piedras junto al río, ocultos, esperando la señal, y cuando llegaba, todo ocurría rápido. Gritos, golpes de piedras, gritos de mujeres y niños. Segundos se decidían entre huir o defenderse. Mantener el fuego era la única ventaja contra un enemigo oculto. La luz revelaba quién era y sus intenciones, pero toda sombra podía significar muerte. Algunas tribus adoptaban principios de alerta permanente, eran nómadas, sin refugios permanentes. Tomaban lo que otros dejaban, continuaban su camino. Su estilo de vida implicaba silencio, rapidez y crueldad. Atacaban con piedras, palos y cuchillos de hueso. Todo saqueo era traumático, mujeres y niños eran los más afectados. Los hombres luchaban adelante mientras los demás huían. Algunos se escondían en el bosque, otros en el río, bajo el agua, por unos minutos. Tras el saqueo, comenzaba un silencio absoluto. Los sobrevivientes recorrían al día siguiente los restos del refugio destruido. Sangre en la tierra, piedras quemadas, productos esparcidos. Todo debía comenzar de nuevo, pero la huella del desastre permanecía primero en el corazón. Los niños crecían con ese miedo. Antes de dormir, preguntaban, ¿vendrán hoy? Algunos juraban venganza por ataques de otras tribus, porque perder no era solo perder bienes, sino honor. Por eso siempre se mantenían alertas, con vigilantes, manteniendo el fuego encendido y construyendo muros de piedra. Sin embargo, incluso estas medidas no siempre eran suficientes. Los preparativos eran imprescindibles para la supervivencia. Incluso cuando los humanos se alejaban de otros humanos, permanecían alerta. Al ir a buscar agua, sus ojos estaban atentos a todo. Al adentrarse en el bosque, revisaban las huellas.
La aparición de señales de otra tribu era un aviso de peligro inminente y a veces solo un niño notaba esa pista. Ese niño se convirtió en un pequeño héroe, viviendo su infancia mientras aprendía a mantenerse despierto. Después de los ataques, quedaban cicatrices en el alma. La pérdida de alguien no era solo física, sino también un vacío emocional. Un padre que no regresaba, un hermano que se silenció, una madre que lloraba. El silencio se profundizaba tras la amenaza, y al acurrucarse en los rincones del refugio, la gente temblaba no solo por el frío, sino también por el miedo. Los ataques moldeaban la cultura de las tribus. Se contaban historias. Cómo escapamos esa noche, cómo mantuvimos la vida, cómo luchamos. Estas narraciones servían para transmitir experiencia, pero también consolaban a los niños, porque el miedo no podía eliminarse, solo podía transformarse. En la Edad de Piedra, las tribus enemigas no eran solo una amenaza externa, sino una lección interna. Prepárate, mantente unido, vigila, protege. No eran solo palabras, eran el resumen de la experiencia vivida. Un ataque destruía no solo los cuerpos, sino también las mentes. Quizá por eso la gente dormía tan cerca unos de otros por la noche. Todos escuchaban la respiración de los demás, porque en el más mínimo silencio, todos despertaban. Antes de que los pasos del enemigo se reflejaran en la oscuridad de la noche, los ojos se abrían y todos estaban listos para sobrevivir. El tiempo pasó. Noches, meses, estaciones. Los que se sentaban junto al fuego cambiaron. Los niños crecieron, los ancianos partieron. Pero esas historias permanecieron, no grabadas en piedra, sino en los corazones. Su caminar silencioso, su respiración cuidadosa, su mirada atenta, su recordatorio constante. Eso es lo que más podían aprender los humanos. Morir era inevitable, pero no ser olvidado no lo era. Para dejar una huella no hacía falta gritar. Vivir en silencio era la forma más sencilla y poderosa de dejar marca, porque los que realmente son recordados no son los que más hablan, sino los que más viven. Al final, la Edad de Piedra no es solo historia, es un estado de conciencia. Es la historia de vivir junto a la naturaleza, de conformarse con lo poco, de permanecer en silencio y resistir como una roca en los momentos difíciles. Y si hoy hablamos de ellos, es gracias a ese silencio, porque no gritaron, pero vivieron. Y vivir, a veces, es un sonido más poderoso que cualquier grito. El fuego se apaga ahora. El sonido de la noche aumenta. Las historias han sido escuchadas. Las dificultades comprendidas. Y nosotros, miles de años después, seguimos cargando la misma pregunta en nuestro interior. ¿Qué significa realmente ser fuerte en esta vida? Tal vez la única y más correcta respuesta que nos dejó el ser humano de la Edad de Piedra sea esta: resistir en silencio. Buenas noches. La noche se desvanecía lentamente. Sobre las rocas húmedas, un pequeño grupo de humanos seguía tendido, aún sin despertar. No había mantas sobre ellos, ni paredes que los protegieran. Solo la piedra fría, algunos pedazos de piel y el susurro del viento. Si hubieras abierto los ojos en aquella mañana, lo primero que habrías sentido sería el crujir del aire entre las ramas, acompañado por un zumbido profundo y el olor a humo. El último recuerdo de un fuego que había ardido durante la noche. En la Edad de Piedra, los amaneceres eran silenciosos. No por calma, sino por carencia. Despertar dentro de una casa era un sueño lejano. No había muros, no había techos. El ser humano nacía en medio de la naturaleza, desnudo ante ella. Construir un refugio no era un lujo, era una condición básica para sobrevivir. Pero refugio no significaba 4 paredes sólidas, sino la sombra bajo una roca o la improvisada estructura de unas ramas. ¿Qué tanto podía protegerte aquello? Todo dependía de la suerte. Si el viento cambiaba de dirección, la noche podía volverse insoportable. Si comenzaba a llover, nada podía detener el agua. Y, en ocasiones, había que permanecer de pie hasta el amanecer, porque acostarse en el suelo podía significar enfermar y morir. Entre aquel grupo estaba Sera, una joven que apenas rozaba los 20 años, aunque las marcas en su rostro recordaban a una mujer de 40. Esa noche había intentado dormir con sus hijos cerca de la entrada de una cueva. El fuego se había apagado y el más pequeño temblaba sin cesar. Ella no podía descansar. Ser madre en ese mundo era vigilar el viento, escuchar los pasos de los animales y rezar porque la lluvia no llegara. Las cuevas ofrecían refugio, sí,
pero no siempre eran seguras. Eran húmedas, oscuras y a veces escondían peligros invisibles. Para los que no encontraban una, solo quedaba enfrentarse al mundo abierto. Ramas, pieles, piedras, nada era suficiente, nada daba verdadera seguridad. Hoy cerramos una puerta, echamos el cerrojo, miramos por una ventana resistente a la lluvia y encendemos la calefacción. En aquel tiempo, la esperanza de protección dependía de la posición de una roca o de la suerte de que el viento no derribara el refugio. Construir un techo era tan físico como mental. Cada noche surgía la pregunta en la mente de aquellos humanos: ¿resistirá hasta el amanecer? El frío era el enemigo más grande. No solo congelaba, también silenciaba. Podía dejar a alguien inmóvil, incapaz de hablar, de moverse. Entonces uno se abrazaba a sí mismo, encogía el cuerpo, retenía la respiración, como si pudiera guardar un poco de calor, y rezaba a cualquier dios en el que creyera. Porque ver la luz del día era, en sí mismo, una victoria. Dormir nunca era un descanso completo. Un oído quedaba siempre alerta. El crujido de una hoja podía sobresaltarte. Osos, lobos, serpientes, todos caminaban en esas mismas tierras. El hombre era un invasor en su territorio. Por eso nadie dormía profundamente. Siempre había alguien despierto, con los ojos abiertos, por instinto más que por regla. La madera y la piedra eran los materiales de los refugios, pero el recurso más valioso era el tiempo. Y el tiempo, en la edad de piedra, era escaso. Cuando el sol caía, el trabajo se detenía y la oscuridad se volvía enemiga. El día parecía suficiente para cazar, recolectar y caminar, pero en realidad nunca lo era. Antes de terminar un refugio podía desatarse una tormenta, caer la nieve o incluso aparecer otra tribu. A veces había que abandonarlo todo porque el agua se secaba o los árboles morían. Nada era permanente. Cada construcción era temporal, cada seguridad frágil. Por eso, más que el hambre o los animales, la mayor carencia de aquellos hombres y mujeres era el sentimiento de seguridad. No había techos, ni cerraduras, ni mesas, ni ventanas. Solo piedras y cuerpos. Y cuando esos cuerpos se enfriaban por la noche, la línea entre la vida y la muerte se volvía peligrosamente delgada. Si hubieras vivido en aquella época, comprenderías que tener un refugio no era un confort, sino un milagro. Y ese milagro debía redescubrirse cada noche. Así fue como la Edad de Piedra probó primero la resistencia del ser humano, con la lucha por un techo, porque sin refugio no había vida. El hambre era la otra sombra constante. En nuestros tiempos, basta con abrir una despensa o pedir comida. En aquel entonces, la ausencia de alimento era una amenaza real, silenciosa pero implacable, que marchaba junto a los hombres cada día. No debilitaba a uno solo. Podía arrasar con una tribu entera. Aquella mañana el cielo amanecía gris y quieto. La tierra estaba húmeda, pero firme bajo los pies. Algunos hombres del grupo salieron temprano en busca de caza. Llevaban lanzas de piedra, cuchillos de sílex y, sobre todo, esperanza. Porque aquella jornada aún no había aparecido ninguna presa, ningún animal lo bastante grande como para alimentar al clan.